Hola, hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Bienvenidos a un nuevo programa que produce Mediacon. Somos una productora que produce diversos programas para terceros y también propios programas. Esto es una producción nuestra. Para hoy tenemos un tremendo, excelente invitado del cual me honro de tenerlo en nuestros estudios. Él se llama Jorge Valero. ¿Cómo está, don Jorge? Bienvenido. Muchas gracias por tu gentil invitación. Yo estoy muy complacido de estar conversando contigo. Entiendo que este es un programa que tiene mucha proyección en este país. Muchas gracias, don Jorge. Don Jorge es hoy día embajador de Venezuela ante las Naciones Unidas, la UNESCO. UNESCO es la Organización de la Educación, Ciencia y Cultura de las Naciones Unidas. Pero también él fue representante permanente de Venezuela ante la Organización Mundial del Comercio. También fue representante ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Pero hay una parte importante, ¿eh? Él también fue viceministro de Relaciones Exteriores del comandante Hugo Chávez. Realmente, insisto, es una gran alegría tenerlo aquí, don Jorge. Pero también fue embajador de Corea del Sur, al otro lado del mundo. Don Jorge, cuénteme usted alguna anécdota, ¿no?, con Hugo Chávez. Pero antes de eso también usted organizaba toda la gira y todos los encuentros internacionales de Hugo Chávez, el comandante. ¿Alguna cosa anecdótica para empezar el programa? Cuando Chávez llega a la presidencia, en febrero del año 1999, comenzamos inmediatamente a implementar lo que habíamos diseñado como estrategia de política exterior, que apuntábamos a la creación de un mundo multipolar y policéntrico. Es por esto que la primera gira internacional que realiza el comandante Hugo Chávez fue hacia el Japón. A mí me tocó la posibilidad de organizar la gira del presidente Chávez, porque yo había sido embajador en Corea del Sur. Por tanto, tenía un conocimiento exhaustivo de la realidad del mundo asiático. Y visitamos 7 países, entre ellos China. De modo que esa fue la primera gira internacional. Ahí fue cuando suscribimos por primera vez acuerdos de cooperación con China, que ahora se han convertido pues, en acuerdos multifacéticos, y China se ha convertido en el principal socio comercial y económico de Venezuela en el mundo. Pero tú me hablaste de anécdotas. Apenas llegamos al gobierno con el comandante Hugo Chávez, empezamos a preparar la cumbre de la OPEP. Cumbre de la Organización de los Países Exportadores de Petróleo, porque cuando llegamos al gobierno, los precios del petróleo en ese momento se encontraban en sus más bajos niveles históricos, aproximadamente $7.50 por barril. Y estábamos llegando, en el caso del petróleo venezolano, prácticamente a los costos de producción. En consecuencia, si no se producía un viraje en los ingresos fiscales vía petróleo y exportaciones petroleras, el país entraría en una grave crisis. Y esto tenía que ver con el hecho de que, en el caso de Venezuela, la burocracia de PDVSA, que es la petrolera que venía de la Cuarta República, que respondía a los intereses del imperio norteamericano, tenía una estrategia destinada a hacer quebrar la empresa petrolera. Y por tanto Venezuela no cumplía los acuerdos que se había llegado en la OPEP, lo que llamaban acuerdos de prorrateo. Se establecía, digamos, un volumen de producción que se colocaba en el mercado, y la estrategia que tenía la burocracia de PDVSA era tratar de que la empresa quebrara para vender la precio de gallina flaca a las multinacionales petroleras. Entonces nosotros empezamos a organizar la cumbre de la OPEP. A mí me tocó la posibilidad de hacer la propuesta al comandante presidente, se la hice a través del canciller José Vicente Rangel. Entonces el presidente Chávez aprobó esa estrategia de organizar la segunda cumbre, y esto parecía una aventura quijotesca, porque la primera cumbre se había realizado en Argel 30 años atrás. En Argel. Y se había intentado, muchos gobiernos habían intentado realizar la segunda cumbre y todos habían fracasado. De modo que cuando el presidente Chávez hace esta propuesta, te repito, parecía un acto quijotesco. Sin embargo, empezamos a prepararla a los pocos meses de que el presidente Chávez asumió la presidencia, y él me designó presidente de la comisión que iba a organizar la cumbre. Por tanto, me tocó viajar por todos los países, los 12 países que forman parte de la OPEP. Me fui al Medio Oriente, fui hasta Indonesia, pasé por Arabia Saudita, me reuní con Hussein, con el presidente de Indonesia, es decir, con todos los jefes de Estado
con Gaddafi, etcétera, ¿no? A llevar la invitación. Y bueno, ¿cuál es la anécdota, don Jorge? La anécdota es que cuando estaba en las proximidades de salir en el primer viaje, yo hice 4 viajes por todos los países, en un avión de PDVSA, que me acompañaban expertos petroleros y el viceministro de Petróleo y otros expertos petroleros. Yo encabezaba la delegación, yo era presidente de la comisión que estaba preparando la cumbre. Entonces las proximidades de la salida, de la primera salida hacia el mundo de la OPEP, voy a presentarle un punto de cuenta al presidente para, obviamente, me autorice el recorrido que iba a hacer y la estrategia que íbamos a desarrollar en las conversaciones que yo iba a sostener con todos los jefes de Estado y de gobierno, que con el emir o con el rey de Arabia Saudita. En consecuencia, estando en las proximidades del Palacio de Miraflores, de su oficina, yo voy al Palacio de Miraflores a presentarle el punto de cuenta para que me autorice a hacer el viaje con la gente que me iba a acompañar. Recibo una llamada telefónica, esto era como a las 12 de la noche aproximadamente, una llamada telefónica de un alto funcionario del Departamento de Estado, quien me dice: embajador, estamos enterados de que usted va a viajar a los países de la OPEP. Queremos decirle que le puede caer un misil si usted viaja a Irak. Acuérdese que está en vigencia un embargo aéreo que había aprobado las Naciones Unidas después que se había producido la llamada invasión de Irak a Kuwait. En consecuencia, hay una zona de exclusión aérea, de modo que usted corre el riesgo, si va a entrevistarse con Saddam Hussein, corre el riesgo de que un misil desperdigador le aparezca por allá. Entonces yo le dije: me parece un irrespeto de su parte, pero no quiero hablar más con usted, porque estoy entrando a la oficina del presidente Chávez. Entonces me dice este funcionario: y yo podría hablar con el presidente Chávez. Le digo: permítame preguntarle. Yo estaba entrando a la oficina del presidente Chávez y le digo: mire, presidente, me está llamando este funcionario del Departamento de Estado y me dice que quiere hablar con usted. ¿Usted lo quiere escuchar? Me dice: pásame, Jorge. Usted le pasó el celular. Y le cuenta a Chávez el mismo cuento que me había echado a mí. Chávez, por supuesto, reaccionó con la misma indignación. Le dijo en sustancia: nosotros somos un país soberano, no recibimos órdenes de ustedes. Muy bien. Y bueno, me fui para esta gira. Pero eso te revela, empezando el gobierno. Claro. Estoy hablándote a comienzos del año 2000, nosotros hicimos la cumbre de la OPEP en septiembre, en Caracas, la segunda cumbre de jefe de Estado y de gobierno, pero ya empezando el gobierno de Chávez, ya empezaron los chantajes, claro, a presionarlo para que, obviamente, desandara el camino que habíamos diseñado, la estrategia que habíamos aprobado, el programa que él había presentado al país, de manera pues que así se inició la revolución bolivariana. Y bueno, y al poco tiempo hubo el golpe de Estado contra Chávez en el año 2002. Don Jorge, tenemos poco tiempo, lo están esperando aquí en una conferencia que tiene mucho público, se lo garantizo. Usted también fue representante de Derechos Humanos ante las Naciones Unidas. Por aquí va mi primera pregunta para pasar a lo que es la integración latinoamericana, que nos interesa de sobremanera. Una pregunta a usted, don Jorge: ¿todos tienen derecho a que se les respete los derechos humanos? ¿A un torturador, a un fascista? ¿Todos tienen derechos humanos? Sí, los derechos humanos son universales. Sin embargo, los derechos humanos no son incompatibles con el Estado de Derecho. Es decir, con el respeto. Por ejemplo, quien cometa crímenes, ahí le puede castigar la ley internacional. Hay incluso una Corte Penal Internacional. Que se llevan de lesa humanidad, ¿no? Exactamente. Es decir, que no, la impunidad es incompatible con los derechos humanos. Es decir, que cuando son cometidas por el Estado y por agentes por agentes, puede ser privados del Estado. Y puede ser también agentes privados, pueden ser grupos terroristas que no son Estados. O sea, los que están presos en las cárceles, por ejemplo, en varios países, esos que están presos ahí cumpliendo una condena, no tienen derechos humanos. Todos tienen derechos humanos y deben ser compatibles con el Estado de Derecho, con la aplicación de la justicia. Pero obviamente un criminal que comete crímenes de genocidio tiene que ser sometido al imperio de la ley. Ok. Don Jorge, las Naciones Unidas fueron creadas posteriormente a la Segunda Guerra Mundial, fueron creadas para evitar las guerras, fundamentalmente, pero sabemos, a la vista de todo, y la historia lo dice, que hay una cantidad de guerras posteriores a la Segunda Guerra Mundial. A mí me gustaría preguntarle así derechamente, o yo lo creo, yo me puedo equivocar, pero ¿las Naciones Unidas son un instrumento del imperio? ¿Sí o no? Sí y no.
Depende de la correlación de fuerzas que existe en cada momento histórico específico. Por ejemplo, por fortuna existen países como China y Rusia que son un factor de contrapeso a las políticas imperiales, ¿no? Pero sin embargo hay momentos en los cuales no funciona el derecho de veto que tienen los 5 miembros permanentes, porque son 15, pero de los 15 hay 10 miembros no permanentes y hay 5 que son miembros permanentes que tienen el derecho del veto, es decir, pueden objetar una decisión del Consejo de Seguridad. Sí. En consecuencia, esto ocurrió, por ejemplo, en el caso de Libia, que desafortunadamente Rusia y China se abstuvieron y por tanto el Consejo de Seguridad aprobó implementar una zona de exclusión aérea y una resolución del Consejo de Seguridad 1870, me acuerdo perfectamente porque yo era embajador de Venezuela en las Naciones Unidas, al momento en que se produce la invasión a Irak, la invasión a Libia, ¿no? Y por tanto los Estados Unidos y la OTAN traspasaron la resolución que decía que había que respetar la unidad territorial, la integridad y la soberanía de Libia. Sin embargo, lanzaron la invasión. Venezuela fue uno de los pocos países que se opuso. Bueno, por eso le pregunto yo. Hubo una resolución. Usted me dice sí, no, pero da la impresión de que es un instrumento en Irak, por ejemplo, hacen una invasión en base a mentiras realmente, ¿no? Y todos los golpes de Estado, sí, Latinoamérica, etcétera, etcétera. En el caso de Irak, fue una decisión de Estados Unidos unilateral, no fue aprobada por el Consejo de Seguridad. No fue. No, fue una decisión unilateral. ¿No? Bueno, entonces, ¿para qué sirve las Naciones Unidas? Como fue la invasión a Afganistán. La misma. Es decir, fue una decisión que tomó el gobierno de Bush. Una decisión unilateral. A los pocos, menos de un mes, lanzó la invasión a Afganistán. Y ahí están los resultados. Después de 20 años, de intento de dominar pues, ese país, se ha producido un debacle peor y mucho más humillante que el que ocurrió con Vietnam. Don Jorge, vamos a hablar de la política internacional, política de integración latinoamericana. Si nos queda tiempito, podemos hablar de otras cosas más de otra índole. Frente a la política internacional, me gustaría preguntarle, con usted ya, con Hugo Chávez, ¿cómo se forma esta política? ¿Cuáles son las ideas centrales? Un poquito antes de Chávez y cuando ustedes empiezan a formar una política latinoamericanista, bolivariana. Chávez contribuyó a cambiar el perfil de la política latinoamericana. Cuando él llega al gobierno en el año 2009, en febrero, la mayoría de los gobiernos de América Latina y el Caribe estaban completamente subordinados a Estados Unidos. No había una voz disidente. Y el mejor ejemplo es que cuando asistimos a la cumbre en Quebec, en el año 2001, el único presidente que hizo reservas es una figura del derecho internacional que se utiliza cuando un país o un jefe de Estado o un gobierno se disocia de un documento, de una declaración. Y el presidente Chávez fue el único de los 34 países que forman parte de la OPEP, de la OEA, que se opuso a firmar el acuerdo de entrada en vigencia del ALCA, que el documento aprobado establecía que el ALCA entraría en vigor en diciembre del año 2005. O sea, estamos hablando del tiempo del ALCA. Ahora, él fue el que dijo en una frasecita muy bonita, al carajo con el ALCA, ¿no? Sí, precisamente, porque, te repito, en marzo del año 2001, Chávez es la única voz disidente. Ya. Es el único que se opone al ALCA en la cumbre de Quebec. Yo lo acompañé. Es más, yo redacté las reservas que hizo el presidente, que me pidió, yo era el jefe de la delegación, que le presentara las reservas que íbamos a hacer a ese punto. Hicimos dos. Una, para oponernos al ALCA, al Área Libre de Comercio para las Américas, que quería convertir a nuestros países en una especie de patio trasero de la economía de las multinacionales. Entonces fue la única voz disidente. Pero el documento aprobado decía que entraría en vigencia en diciembre del año 2005. Por eso es que en noviembre se celebra la cumbre, la tercera cumbre de jefe de Estado y de gobierno en Mar del Plata. Yo era el negociador de Venezuela en esa época. Me tocó negociar el documento que se iba a aprobar en la cumbre de jefe de Estado. Por tanto, pero ya al momento en que se celebra la cumbre de Quebec, en noviembre del año 2005, ya había cambiado la correlación de fuerzas.
ya estaba Lula, Así es estaba la política Kirchner, internacional, en exacto, definitiva. había empezado a cambiar y habían varios gobiernos progresistas, ¿no? Y ya se había creado la alternativa bolivariana para los pueblos de nuestra América, ¿Cómo se llama? el ALBA, El ALBA. en el año 2004. Alternativa al ALCA, el ALBA. Exactamente, en Ya. el año 2004, Chávez y Fidel suscriben un acuerdo para crear el ALBA, pero solo dos países en el año. Pero cuando asistimos a la cumbre ya habían otros países que se habían sumado al ALBA. Ya. Y a lo poco tiempo ya había 10 países formando parte del ALBA, ¿no? Pero en ese contexto también se crea la UNASUR y se crea la CELAC, ¿no? Ya. Son fundamentalmente La CELAC, ok. bajo la inspiración bajo la inspiración integracionista de Chávez se constituyen estas O organizaciones. sea, hay una influencia con este carácter carismático de Hugo Chávez que tiene que haber sido muy difícil para él tratar de diseñar una política internacional latinoamericanista. Por eso es que el imperio norteamericano, por eso es que los gobiernos de Estados Unidos disparan principalmente contra la revolución bolivariana, porque la revolución bolivariana no es solamente una revolución en un país que tiene un gran potencial petrolero. Tenemos las primeras reservas, el Claro. 25% Además, de las reservas mundiales de petróleo están en Venezuela, las segundas reservas de oro están en Venezuela, y también de otros minerales preciosos, pero no es solamente las riquezas y el potencial que tiene Venezuela en materia minera y petrolera, Ya. sino es también la voluntad de lucha, es decir, el hecho de que Chávez, la revolución bolivariana, representa una alternativa de liberación, de autonomía y de soberanía, y el imperio norteamericano lo que quiere tener son simplemente gobiernos dóciles, gobiernos subordinados. Por eso creó en el año, por eso creó la OEA en el año 1945. La OEA, la famosa La OEA. creó ok. en el año 45. La creó para dominar un instrumento, por eso con mucha razón el Che Guevara la calificó Ministerio de Colonias. Claro, pues. Sí, son gobiernos completamente tutelados al imperio norteamericano. La OEA ha servido para justificar las peores causas, Con Venezuela, por ejemplo. ¿no? Y eso ahí está todos los golpes de Estado, desde Arbenz, ¿no? Claro. Desde el asesinato de Allende, la dictadura de Pinochet. Ahí estaba Bueno. sentado en la OEA el representante del dictador, uno de los más Por eso digo oprobiosos yo, dictadores. ¿qué sentido tienen todas estas organizaciones de carácter internacional realmente para los pueblos, ¿no? Hablamos del ALCA, del ALBA, ¿no? CELAC aparece como una alternativa ahora a propósito que está más o menos en crisis la OEA. Sí, no, incluso creo que la propuesta que ha hecho el presidente de México, López Obrador, de que hay que fortalecer la CELAC como un espacio de integración de todos los países, porque la CELAC tiene la virtud de que congrega a todos los países, todos, sin Incluyendo excepción, Cuba, ¿no? todos los países de América Latina y el Caribe. En consecuencia, esa es una alternativa frente a ese Ministerio de Colonias que es la OEA. Y así lo ha planteado en su propio lenguaje el presidente López Obrador. En otras palabras, si se fortalece la CELAC, es muy probable que la OEA desaparezca, pero la OEA no tiene ya ninguna justificación histórica. El Ministerio de Colonias está pereciendo y por eso es que estamos ahora asistiendo a una nueva correlación de fuerzas en el continente. Porque, Por Perú, dice usted, por Argentina. claro. Ojalá por Fíjate tú Chile. sí, claro, por lo siguiente, ¿no? Porque durante el periodo en el cual se fortaleció el ALCA UNASUR y ganaron gobiernos progresistas, el imperialismo no podía resistir. Bueno, esto de las instituciones internacionales siempre va a tener que ver con quién es el presidente de turno. ¿Por qué no se crea un tipo de organización que esté por encima de los gobiernos de turno? Esa Así como en un Estado nacional, el Estado, independientemente de los partidos políticos que gobierne, ¿por qué no se hace algo similar? Esa organización es la CELAC, que congregaría a todos los países en plano de igualdad y sería un espacio que le daría una gran fortaleza a nuestros países, los países de América Latina y el Caribe. Esa es la esperanza, creo yo. Ojalá, don Jorge. ¿Grupo de Lima desaparece? Prácticamente el Grupo de Lima... Nunca prácticamente muere al nacer. Muere, sí, está muerto, sí. Es decir, un Grupo de Lima del cual formaba parte México. Ahora México es el presidente de López Obrador. Del cual formaba parte Argentina, y el presidente de Argentina es el presidente Fernández. Del cual formaban parte... Por eso que digo lo mismo. En la práctica el Grupo de Lima murió. Porque se creó, el Grupo de Lima se creó con Piñera para a la cabeza. atacar a la revolución bolivariana.
Pero incluso Piñera, como decimos, está, como decimos en criollo, está con la soga al cuello. Porque esta lucha va y viene. No. Don Jorge, me dicen que el Grupo de Puebla, ¿usted le da alguna importancia que pueda transformarse en alguna alternativa? Porque tengo entendido que son expresidentes, parlamentarios. Cortito, por favor, relacionado con el Grupo de Puebla. Es una muy importante organización porque es un espacio de concertación política. Yeah. Es decir, no es una organización internacional ni regional, es un espacio de concertación que agrupa pensamientos y visiones progresistas. Por tanto, hay que fortalecer ese grupo, darle todo el apoyo que sea necesario para que cumpla su papel. Don Jorge, pasamos a otro tema, un bloque que lo hemos destinado un poquito a Venezuela, ¿no? Y relacionado con el bloqueo. ¿Cómo se manifiesta en la práctica el bloqueo? ¿Y qué hacen los venezolanos hoy día para salir? Si es posible salir de alguna manera de este nuevo bloqueo, que no solamente parte de Estados Unidos, son también los que son socios de Estados Unidos, el mismo caso de Cuba. Digamos. El bloqueo causa muerte y sufrimiento en el pueblo de Venezuela. Y ha tenido un impacto devastador sobre la economía. Para ponerte datos estadísticos, hace 5 años el ingreso fiscal petrolero era de 25.000 billones de dólares. El año pasado fue de 500 millones de dólares. Qué increíble. Esto significa que ha caído en un 99% el ingreso fiscal. Por tanto, todo esto crea padecimiento, todo esto crea limitaciones, porque nosotros veníamos adelantando programas muy exitosos. Por ejemplo, el gobierno de Venezuela tiene un récord mundial de construcción de vivienda popular. Construimos 6 millones de viviendas, lo cual quiere decir, si estimamos que una familia tiene 3 personas, para vivir en esa casa, son 6 por 3, 118 millones de venezolanos, y nosotros somos 30 millones. Es decir, que 18 millones de venezolanos y venezolanas, y también extranjeros, por cierto, ¿no? Porque el 14% son colombianos, de los que disfrutan de esas viviendas gratuitas, ¿no? Porque no se hace discriminación en Venezuela. Cualquier persona de cualquier parte del mundo que llegue y quiera vivir en Venezuela recibe los mismos beneficios que un venezolano. No hay absolutamente ninguna discriminación. Jorge, pero usted me está hablando de la cuestión interna. ¿Qué pasa con Venezuela hoy día frente al bloqueo y qué socios tiene con el cual luchar contra el imperio? Bueno, por fortuna tenemos unas relaciones internacionales muy extendidas. Formamos parte del Movimiento de Países No Alineados, son 126 países. 126 países. ¿Cómo se llama la organización? Movimiento de Países No Alineados. Claro, es decir, es una institución antiquísima. Es decir, la más grande organización de países muchas décadas. En el mundo. En consecuencia, nosotros tenemos relaciones con todos estos países diplomáticas. Okay. Pero además tenemos también relaciones extraordinarias con China y Rusia, que son 2 potencias. Una potencia que ya fenomenal, pues, fantástico. Que ya está realmente convirtiéndose en el país más poderoso desde el punto de vista comercial en el mundo, que es China, y un país con un potencial económico y militar como es Rusia, es decir, de modo que son 2 potencias emergentes. Estamos asistiendo a un cambio completamente en la morfología de las relaciones internacionales, es decir, estamos asistiendo al declive histórico del imperialismo. Es decir, Estados Unidos entró en una fase de declive indestinable. Ahora con Afganistán todavía. Por eso es que es tan peligroso, porque es un imperialismo que está en decadencia. Claro, por eso es que mucho más peligroso. Mucho más peligroso. Porque ahora uno puede pensar, bueno, dejan Afganistán, pero mirarán para su patio trasero, pero pareciera que no le resultó con Venezuela. ¿Será así? En Venezuela intentaron de todo. Bueno, estuvimos a punto de una invasión. Víctor, invadieron al país por la costa central de Venezuela, un grupo de mercenarios venezolanos y norteamericanos, una empresa llamada Silver Cop, que entrenó esos mercenarios en 5 campamentos en Colombia, porque el gobierno de Colombia se ha convertido en una especie de títere del gobierno norteamericano, y por eso han construido, Víctor, 9 bases militares en Colombia, mirando a Venezuela, ¿no? Es decir, que Estados Unidos ha convertido a Colombia en el caso de América Latina, lo que ha hecho con Israel en el Medio Oriente. Es decir, que es una especie de satélite. El gobierno de Colombia es un gobierno absolutamente corrupto, dominado por la mafia del narcotráfico. Es un estado forajido. Sí, nos quedan muy pocos minutos. Yo creo que vamos a hacer un poquito más de lo que habíamos planificado.
por lo interesante del tema. Frente a la perspectiva de integración de Venezuela en el concierto latinoamericano, ¿cómo se ve la situación? A propósito de Perú, que supuestamente va a ayudar y a integrarse, a trabajar junto con Venezuela, que Perú es una gran nación. Yo aprecio que hay un renacer de las corrientes progresistas en América Latina. Esto tiene que ver con el triunfo de López Obrador en México, el triunfo de Fernández en Argentina, el triunfo de Arce en Bolivia, Claro. el triunfo de Pedro Castillo en Perú. Pero además de eso, hay también un renacer de los movimientos populares. Eso es lo que me interesa. Eso es muy importante, es decir, Claro. que no solamente es un renacer, una emergencia de nuevos gobiernos, sino una emergencia de la conciencia colectiva, Por ahí va, por de ahí la vamos. conciencia revolucionaria, la conciencia justiciera de los pueblos. Lo que ha ocurrido en Chile es absolutamente importante. Ese es un gobierno, el gobierno de Piñera, un gobierno caído. Sí, Totalmente. ahí, obviamente Mucha esperanza el tenemos. dominio del neoliberalismo, ese neoliberalismo que nació justamente en Chile, Claro. que fueron los Chicago Boys que lo implementaron durante el gobierno de Pinochet, así ahí nació, Claro. ¿no? El modelo neoliberal, eso está en declive. Don Ahí Jorge. viene un cambio en Chile, Don Jorge, sí. viene un cambio en Colombia, es decir, es evidente, si las encuestas no mienten y todas las encuestas coinciden en que Petro va a ganar en Colombia y que Lula va a ganar en Brasil. Es decir, eso cambiaría totalmente Lo la cierto, morfología. vuelve Lula, vuelve Lula. Vuelve Lula. No quiero dejar de lado al presidente de México, un gran presidente, López Obrador. ¿Cómo ve México y cómo se ve esta integración latinoamericana junto con México, por supuesto, a propósito de las posiciones de López Obrador en defensa de Cuba, etcétera, etcétera? México está jugando un papel extraordinario. Por cierto que me llamó la atención en forma muy positiva y en forma muy grata el hecho de que en el momento en que el imperio norteamericano intentaba arremeter contra Cuba, esa campaña terrible que lanzaron contra Ahora Cuba, último. utilizando ONG mercenarias, la primera decisión que tomó el presidente López Obrador fue mandar unas naves, unos barcos para apoyar a Cuba, es decir, para brindarle apoyo a Cuba. Así lo hizo. En así consecuencia, tengo una gran valoración del gobierno del presidente López Obrador. Creo que está jugando un papel de liderazgo muy importante. Creo que ha hecho una política muy, yo diría, muy inteligente y una diplomacia muy creativa, porque obviamente necesita también unas relaciones comerciales y diplomáticas con Estados Unidos por tan cerca de Estados Unidos y tan lejos. Quien le arrebató el 50% del territorio mexicano. Sí, pues. ¿no? En consecuencia, creo que el presidente López Obrador y México está jugando un papel fundamental en la reanimación de muchos organismos, pero en particular de la CELAC. Don Jorge Valero, ha sido realmente muy grato conversar con usted y muy fácil. Es una persona muy simpática. Y para mí, la suerte que tenemos la gente que tiene esta posibilidad de hacer estos programas, dije, es encontrarse con gente tan interesante como usted. En Suecia ya está pasando la pandemia, así que me voy a pedir con la mano. Un gran honor, Víctor, haber estado contigo y gracias por tu gentileza, por tus preguntas que me han hecho reflexionar. Gracias a usted, don Jorge, que le vaya muy bien. Muchas gracias, Víctor. Y gracias a ustedes que nos siguen en todos los programas que estamos haciendo. Les prometo que estamos haciendo una nueva producción de programa aquí ya con estos nuevos estudios de Mediacon. Que les vaya muy bien y nos vemos en la próxima oportunidad. Chao, chao.